¿Qué está pasando en la economía del mundo? Hemos recibido muchas noticias de diferentes regiones geográficas que generan cierto nivel de incertidumbre y en algunos casos se generan correos electrónicos, WhatsApp, a veces salidos de tono y de contexto, y aquí lo más importante es tener información oportuna y adecuada y de fuentes interesantes y de fuentes que conozcan. El caso de Giovanni Montoya, que es un estudioso de la economía, como economista, director de contenidos del Grupo Ágora. Giovanni, bienvenido para que hablemos de qué es lo que está pasando en la economía mundial y cómo debemos reaccionar los ciudadanos de a pie, pero también los empresarios y los emprendedores. Juan, muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo a todos los televidentes. Vamos a empezar por dar un contexto de ese movimiento, esa dinámica que ha tenido la economía mundial en las últimas semanas. Bueno, indudablemente estamos en un momento de reacomodamiento de la economía global. La economía está conformada por personas, por sociedades, por empresas. Es en esencia social y la sociedad es dinámica, la sociedad se está moviendo permanentemente, el mundo se está reacomodando, Europa está saliendo de una situación compleja, Asia está generando noticias y Estados Unidos está liderando un crecimiento que tiene con optimismo a muchos agentes de mercado. Estamos en una situación bien interesante para el análisis. Dentro de ese contexto, Giovanni, ¿cuál es el papel de nosotros, los ciudadanos, pero también quienes somos empresarios, quienes somos emprendedores? Porque obviamente uno diría, lo primero es estar muy bien informado, pero de fuentes adecuadas. No creer esos correos que a veces llegan, que crean pánico, pero que además son imprecisos, que mezclan una cosa con la otra y que generan un efecto, podrían llegar a generar un efecto nefasto en la economía. Indudablemente, en la economía el tema de la expectativa de los agentes es determinante. Ocurre muchas veces que hay inversionistas que hacen una inversión pero tienen un grupo de seguidores, un grupo de personas que están buscando en qué invierte él para ellos también hacerlo. Entonces ellos invierten, los demás también invierten allí y el resultado es que el precio termina subiendo. Eso ratifica lo que se decía al principio, que donde él invierte hay siempre dinero, claro, por la acción de los demás. Lo mismo ocurre en la economía. Sí. Si en la economía hay una tendencia negativa y los líderes de opinión siguen esa tendencia negativa, pues aquellos que siguen a esos líderes también van a entrar en esa senda negativa y el resultado final va a ser procíclico, es decir, que si vamos hacia abajo se acentúa esa desconfianza. Al contrario, hay que estar en posiciones optimistas para poder salir de situaciones que puedan ser coyunturalmente interesantes. Bueno, vamos a empezar a analizar como por regiones. Europa, siempre protagonista, obviamente, en la economía mundial. Analicemos esa región. Bueno, Europa está en un contexto muy interesante en este momento, solucionando el tema de lo que pudo haber sido la salida de Grecia de la zona euro, un aspecto que hubiera debilitado la opinión sobre la validez y fortaleza de las políticas en Europa. Como digo, ya se está subsanando ese tema y de alguna manera Europa se está fortaleciendo. Hay cifras interesantes desde Alemania, hay cifras interesantes desde Francia y hay que luchar ahora un poco contra el flagelo de la deflación, lo cual se logra incentivando el consumo entre las familias. Giovanni, vamos a hablar sobre ese papel tan importante que juegan los energéticos en el mundo, en especial, obviamente todo el tiempo, muchas de las noticias económicas tienen la palabra petróleo. Esa palabra se volvió protagonista. Sí. Tenemos petróleo en uno de los puntos más baratos, estamos cerca de los mínimos y esa situación de alguna manera favorece a los países industrializados, fortalece la moneda de los países industrializados y fortalece la dinámica de producción de aquellos países que son grandes consumidores de energéticos. Eso hace que el panorama también a nivel global cambie. Estados Unidos se está viendo favorecido con una línea de petróleo barato que fortalece su moneda, pero que le da herramientas a su industria para poder generar una dinámica que produzca esa recuperación que cada vez va generando métricas más ciertas en este momento. Vamos a analizar el tema de Asia y las diferentes regiones al interior de Asia. Bueno, digamos que Asia tiene varios componentes. De un lado tenemos a China, que ha venido siendo protagonista en los últimos meses. China tuvo primero un problema serio en su mercado de valores, una sobrevaloración de sus acciones que provocó un descenso importante a punto
que el mercado tuvo que ser intervenido para evitar una catástrofe, pero que de alguna manera ya está estabilizado. Digamos que son situaciones normales, especialmente cuando hay flujos de inversión tan grandes. Y de manera más reciente, los movimientos alrededor de su moneda han generado también unas dinámicas en las monedas del resto del mundo y de alguna forma han incidido sobre las cotizaciones del petróleo y sobre las expectativas de exportación. Se fortalecen las exportaciones de China, pero se debilita el deseo inversor en China, un movimiento de capitales enorme en una de las 3 economías más importantes del mundo. Vámonos ahora para Estados Unidos. Estados Unidos seguirá siendo siempre el gran protagonista mundial en materia económica. La confianza del consumidor en Estados Unidos se encuentra en uno de sus puntos más importantes. Los niveles de empleo y los niveles en general del mercado laboral vienen arrojando cifras cada vez más satisfactorias y lo que esperamos que ocurra en el futuro próximo será que Estados Unidos por fin anuncie un incremento en sus tasas de interés, lo cual hará que haya mucho flujo de moneda, mucho flujo de dólares hacia los Estados Unidos. Se aumentará la inversión y se generarán nuevas condiciones para este gigante norteamericano. Miremos cómo se están moviendo las inversiones. Bueno, el tema de las inversiones, los inversionistas son el termómetro permanente de la economía. Las decisiones de los inversionistas son las que de alguna manera marcan la pauta de para dónde vamos el resto de los mortales. Los inversionistas, cuando ven que el panorama está muy oscuro, se refugian en activos y el principal activo de refugio es el oro. Es el oro. ¿Qué ha pasado con el oro? Pues hombre, hemos tenido unas fluctuaciones, pero la tendencia ha sido fundamentalmente bajista. Es decir, esos inversionistas que tenían el refugio en el oro, están vendiendo el oro para buscar nuevas oportunidades. Eso contradice esas voces negativas a las que te referías al principio, porque los inversionistas están optimistas, buscando oportunidades, saliendo de sus refugios y buscando qué hacer con su dinero. Y eso es procíclico, eso favorece la recuperación global de la economía. Giovanni, me parece que es importante que reiteremos en que esas crisis que a veces y todos esos niveles muy altos de incertidumbre generan grandes oportunidades. Ahí está el famoso cuento de que algunos se dedican a llorar durante la crisis, pero hay otros que le sacan negocio y venden pañuelos. Y venden pañuelos definitivamente. Todo movimiento económico genera grandes oportunidades. Definitivamente cuando estamos en el punto más bajo de las economías es el momento de entrar a ellas, porque es el momento en el que puedes conseguir activos financieros baratos, activos fijos baratos y generar rentabilidad a partir de ellos. Acciones estratégicas, el empresario debe estar atento a lo que está pasando en los mercados, ir a aquellos mercados que se están recuperando, ofrecer nuevos productos, buscar nuevos aliados, buscar la manera de que sus negocios se mantengan en una dinámica menos local, más global y hacer que el riesgo se disperse no en una economía, sino en todo el componente mundial. Tiene que ver con una función muy positiva de estos niveles de incertidumbre, porque ponen a la gente a pensar, a reflexionar, a generar estrategias distintas que luego son muy buenas y son muy convenientes para los periodos posteriores. Indudablemente. Indudablemente tendríamos una situación en la que la estrategia y los estrategas tienen un campo de acción magnífico. Definitivamente gerenciar la abundancia es relativamente fácil. Gerenciar la escasez es donde se conocen los verdaderos gerentes. Bueno, Giovanni, verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir este tema tan interesante. Un mensaje final para los televidentes. Estar informados, hacer análisis objetivos, buscar siempre fuentes que sean fidedignas y tomar decisiones que no sean coyunturales ni pasionales, sino decisiones de largo plazo. Muy bien, este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.